Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Esto les resultaba escandaloso. ¿Qué era lo que los escandalizaba? Dice el Evangelio, la sabiduría con la que Jesús hablaba. Para ellos no era normal, no era cotidiano que un hombre hablara de esa manera, porque los maestros de la ley predicaban, sí, pero sus predicaciones, el contenido, eran muy humano. Y aquí hay un contenido, aquí hay un modo divino, porque no es un hombre el que habla, es Dios mismo quien está hablando. Y entonces cuando se vive en un ambiente totalmente humano y se escucha una palabra divina, qué difícil es a este que está en una situación muy humana poderlo comprender. Y eso le pasó a estos y les puede estar pasando hoy a muchos. Querer escuchar una palabra que es divina a la manera humana. Eso no funciona, hermanos, eso no produce nada. ¿De dónde saca todo eso? Decía la gente, ¿qué es esta sabiduría que le hemos escuchado? Y esos milagros, ¿de dónde viene esa palabra llena de sabiduría, de poder de Dios? Por eso, hermanos, los predicadores de este tiempo, dice Jesús, dan muchas vueltas y no dicen nada. ¿Por qué? Porque no están bebiendo de la fuente, y esa fuente es Dios mismo. Hay que ir a estas verdades que están en la palabra, que están en su voluntad, beber de allí, meditarlas y darlas a conocer, para que esta palabra produzca lo que contiene. Quien la escucha también la tiene que escuchar en modo divino. Por lo tanto, debe pedir la purificación de la mente para entender, de los oídos para escuchar y del corazón para guardarlos. Memoria, voluntad, inteligencia para entender, para guardar y para vivirla. Y entonces así se va a producir en nosotros el contenido de esa palabra. Y ese que sabe escuchar es la oveja que tiene como a Jesús el pastor. Por eso el Señor dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hermanos, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que conocer los modos divinos, para que cuando escuchemos esa palabra divina, la escuchemos con alegría, con amor, con disponibilidad, y esta palabra entre en nosotros
y produzca el fruto que contiene. Pero eso no le pasó a los contemporáneos de Jesús, porque escuchaban de una manera humana. Es peor aún, porque veían en Jesús a un humano. El velo de la humanidad de Jesús les impedía que ellos pudieran descubrir la fuente de donde venía esa sabiduría, de donde venían esos actos, esos milagros, todas esas obras de Jesús. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y sus hermanos son estos, sus parientes? Entonces no podían ver más allá, se quedaron en lo meramente humano y se lo perdieron, lo despreciaron. Y entonces Jesús no pudo seguir enseñando allí. Qué importante es la enseñanza, hermanos. A través de la enseñanza es como vamos recibiendo la luz, como vamos recibiendo la claridad, como vamos entendiendo los modos divinos para que Dios nos vaya disponiendo y así Él pueda ir levantando en nosotros, en nuestras almas, su reino, el reino de su voluntad. Pues no siguió enseñando allí, ni haciendo ninguna curación, ningún milagro, sino que se extrañó de su falta de fe, una falta de abandono en Dios, una falta de correspondencia a esa palabra, a esas obras que el mismo Dios estaba realizando allí. Y entonces se fue a recorrer otros pueblos para enseñar y hacer las obras que aquí no se pudo hacer. No dejemos que se vaya. Abramos nuestra mente para entenderlo, nuestros oídos para escucharlo, nuestro corazón para aceptarlo, todo nuestro ser para vivirlo. Y así el Señor entonces nos seguirá entregando esta sabiduría divina que nos va a disponer para que hagamos parte de su reino. Un reino donde nuestra reina María, ella, nuestra madre, es la reina de este reino. Ella supo guardar en su corazón esta palabra, y esta palabra hizo de ella la criatura que más complacencia le ha generado al Padre Celestial, porque la voluntad de Dios reinó y dominó completamente en toda ella. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.